Y voy a pedir que busquen ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 6. Vamos a estar viendo hoy del versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, se pueden ir siguiendo, estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. 6 del 10 al 12. Dice así, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Mi Dios, queremos venir delante de ti, Señor, pidiendo de tu poder, de tu fuerza, Señor. Ahora que nos acercamos a tu palabra. Señor, te ruego que seas tú quitando toda distracción de nuestros corazones, de nuestras mentes, todo aquello que quiera robar, Señor, nuestra atención, que quiera tapar nuestros oídos espirituales de tu palabra. Señor, porque la lucha es real. Y Señor, la única forma en que tu palabra hoy puede ser puesta en el corazón y que dé fruto es que tú lo hagas, Señor. Que seas tú hoy predicando a través de tu palabra. No yo, no un pecador, sino tú hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando al final de la carta ya de Efesios. Después de un buen tiempo de estar pasando por ahí. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, ha venido abarcando de manera práctica cómo es que los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido traídos a Cristo, hemos de vivir. Como dice el apóstol Pablo, como lo dijo anteriormente, de vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Vivir de esa manera. Las últimas semanas entonces estuvimos viendo cómo todo esto implica cosas como la familia, ¿verdad? Vimos el llamado bíblico a la esposa, el rol bíblico del esposo, el matrimonio bíblico, el rol bíblico de los padres, de los hijos. La semana pasada estuvimos viendo las relaciones que hay en el trabajo entre los jefes, los empleados y un montón de cosas más. Y ahora entramos a esta última exhortación el día de hoy del apóstol Pablo, donde es como si el apóstol Pablo dijera, bueno, ahora ya que has estado escuchando todas estas cosas y has estado viendo todas estas instrucciones, no te vayas todavía. Y no sé si le ha pasado, yo creo que los tenían hijos pequeños, les ha pasado, yo tengo dos pequeños, dos varones, sobre todo me ha pasado mucho con José, que le digo, mira, Josías, mira, vas a ir para allá y vas a hacer esto, y de repente sale corriendo, ¿no? Pero espérate, me faltó decirte algo más, ¿no? Y sale corriendo y dice, papá, pero es que como, no, pues sí, espérate, te iba a decir que tenías que llevarte esto para que puedas hacer la tarea que te di. Prácticamente lo que está haciendo el apóstol Pablo. Sí, ya sé, yo tengo que hacer el esposo, la esposa, no sé. Y espera un poco, no te vayas. No te vayas, está diciendo el apóstol Pablo. No te vayas. Hay algo importante que todavía tienes que saber antes de querer ir, salir y aplicar todo esto. Y es que la realidad es que cada uno de nosotros, desde que fuimos hechos ciudadanos del cielo, automáticamente también te hiciste enemigo de otro reino. Por lo tanto, debes estar, como lo dice el título de este sermón el día de hoy, preparado para la lucha. Preparado para la batalla. Porque antes de salir hemos de estar apercibidos. Y de seguro, y yo espero que lo hayas experimentado,
no porque te deseo mal, sino porque entonces quiere decir que estás tratando de vivir conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Que en estas últimas semanas, después de haber escuchado el sermón de las esposas, voy a ser la mejor esposa, y empieza, esto, lo otro. Voy a ser el mejor de los esposos, esto, y te enojas, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay una lucha real en la que cada cristiano se encuentra, en la que cada creyente en Cristo está de manera consciente o inconsciente. Lo sepas o no lo sepas, hay una lucha. Y por lo tanto el apóstol Pablo le está diciendo, antes de que te vayas, y son los 3 puntos que voy a estar viendo hoy, recuerda que tu enemigo es Satanás. 2, que tu objetivo es estar firme. 3, fortalécete en el Señor. Antes de que vayas y salgas y digas, voy a hacer todo esto, recuerda que tu enemigo es Satanás. Tu objetivo es estar firme ante Satanás y fortalécete en el Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy a través de este mensaje. En primer lugar, recuerda entonces quién es tu enemigo. Satanás es nuestro enemigo y todas sus huestes de maldad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, mi hermana, tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu jefe, no es el gobierno, no es el IRS. No. Hay un enemigo real y ese enemigo es Satanás y todo su ejército, como dice aquí, principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es espiritual. Tu enemigo es sobrenatural. Así como también la batalla lo es. No es una batalla que se pelea a golpes físicamente. También es sobrenatural. Es Satanás y sus huestes demoníacas. Y este es un tema que pocas veces hablamos. Y esto es importante por eso tenerlo presente. Porque la palabra habla acerca de Satanás y de su poder. En Mateo 4:3 podemos ver que a Satanás se le llama el tentador. En Juan 8:44 se le llama asesino y padre de mentira. En Juan 14:30 se identifica a Satanás como el príncipe de las tinieblas, como lo acaba de hacer también el apóstol Pablo, príncipe de las tinieblas y de este mundo. El apóstol Pedro en su primera carta lo describe como un león rugiente que está buscando a quien devorar. En Apocalipsis 2:19 se le llama el dragón y la serpiente antigua. Este es el enemigo al cual y tú y yo nos enfrentamos día a día. Este es el enemigo. Y es importante también no solamente saber quién es, sino cómo actúa. Y de hecho muchos de los nombres en los que se le conoce revela cómo es su actuar. La forma en que trabaja. Porque al conocer y saber cómo trabaja, sabemos entonces también a qué nos enfrentamos. Y a veces, hermanos, el problema no es que no lo sepamos en cierta forma. Porque lo curioso es esto, que el mundo sabe estas muchas cosas. No necesitas ser cristiano muchas veces para saber este tipo de cosas. El mundo allá afuera hace historias, leyendas, películas y todo eso de cómo el Satanás obra. Y a veces nosotros como cristianos lo pasamos como tan normal. O sea que estamos tan familiarizados o creemos que es ficción. Ahora, hay muchas cosas de las películas y cosas que son ficción, obviamente, pero que están fundamentadas bajo una verdad, cómo actúa Satanás.
Y muchas veces creo que minimizamos y olvidamos que estamos en guerra. Que no estamos en nuestro año sabático. No estamos de vacaciones. No estamos, mi hermano, en el cielo. Estamos en Estados Unidos y eso no significa que ya lo hiciste. No. Estamos en guerra. Contra este enemigo es que estamos luchando. Esa es nuestra lucha y la lucha que cada uno de nosotros tenemos todos los días. Y si no lo sabías, si no sabías que estás en lucha constante, tienes un gran problema. Si no lo recuerdas todos los días, estás en un problema. Si no lo crees, tienes un grave problema. Porque eso quiere decir que estás viviendo cada día vulnerable ante las insidias de Satanás. Satanás, el diablo, sigue trabajando de acuerdo a sus títulos. Como padre de mentira, tentador. Sigue trayendo tentaciones, sigue trabajando a través de la mentira, a través de este mundo del cual él es príncipe y opera en contra de un enemigo, Cristo y su iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el versículo 11, nos está llamando a ponernos la armadura para no caer en las insidias de Satanás. Unas versiones también traducen esta parte de insidias como las artimañas, los engaños de Satanás. Conocer las estrategias que usa el diablo es necesario porque un buen estratega militar debe conocer cómo es su enemigo. Satanás sigue entonces empleando la misma táctica que usó desde el principio. ¿Y cuál es esa táctica? Satanás sigue siendo este padre de mentira, este tentador, y realmente, a veces, hermanos, somos tan vulnerables que ni siquiera Satanás tiene que inventarse nuevas técnicas. Simplemente sigue obrando como lo ha hecho desde el principio. Y muchas de las cosas en lo que él hace y de la forma en que actúa es a través de tentar por medio de la mentira y vendernos la idea de que Dios no es suficiente. Satanás trabaja en traer insatisfacción a tu vida, al corazón. Y insatisfacción en contra de Dios, de tal manera que de mayor o menor conciencia empecemos a cuestionar o a dudar de Dios para empezar a buscar satisfacción, seguridad en otros lugares. Y esto se ve claramente en Génesis 3, del 1 al 7, en la caída. Si pueden ir ahí y buscarlo para seguirme o escuchen con atención, es claro y obvio cómo trabaja Satanás y es lo mismo que sigue haciendo hoy. Dice ahí, del 1 al 7, dice la serpiente, que es Satanás, por eso yo decía cómo se le identifica. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Puedes ver cómo trabaja Satanás? ¿Puedes ver?
Está Adán y Eva, están en el jardín, tienen todo lo que necesitan. Dios ha puesto todo lo que ellos requieren para estar ahí en pleno satisfacción, empezando por su relación con Dios. Dios está ahí con ellos, habla con ellos, interactúa con ellos. Ellos tienen todas sus necesidades físicas cubiertas, no tienen necesidad de nada. Dios está disponible 24/7 en persona, por decirlo así. Y viene Satanás y empieza a poner la duda y decir, sí, mira, Dios te ha dado todo esto, pero te hace falta algo. Te hace falta algo. ¿Te das cuenta? Dice ahí, ¿tú puedes ser como Dios? Dios es bueno, sí, pero mira, tienes todo, pero te falta algo. Te falta algo. Nosotros lo leemos ahorita así como muy obvio, pero sigue actuando de la misma manera. Te falta algo. Si tú comes, sí, ciertamente, mira, Dios te dijo que morirán, pero no es cierto, no van a morir. Al contrario, tú vas a ser como Dios. Ahora sí vas a estar completo. Ahora sí vas a estar satisfecho. Tú crees que estás satisfecho ahora, pero si comes, ahora sí lo vas a hacer, porque vas a ser como Dios. Satanás viene y trae la mentira, trae la tentación. Y usa la misma palabra a veces para engañar. Ahora es algo sumamente importante aclarar es que en esta batalla, en esta lucha, todo cristiano que está en la misma situación, a diferencia ahora entonces de Adán y Eva que estaban en ese estado de inocencia, ahora tú y yo no solamente estamos contra Satanás, sino aparte tenemos nuestro pecado en el corazón. Y cada uno de nosotros tenemos que luchar ahora contra este enemigo que está trayendo todas estas mentiras, estas tentaciones, porque aparte nosotros somos pecadores. Y aunque Satanás está ahí para tentar, para hacer caer, y esto es importante, hermano, tenemos que entender que en ningún momento Él es el responsable de nuestro pecado. No puedes decir como en el jardín del Edén, Señor, pero mira, es que la serpiente, pero mira, es que Satanás. No puedes decir eso. Ninguno de nosotros puede decir eso. Satanás, él no es omnisciente, él no es omnipotente, él no lo sabe todo, él no puede todo, pero es inteligente. Y hay un dicho muy popular en México que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Satanás es poderoso, sí. No es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, pero tiene un ejército dispuesto a hacer caer a todo aquel que está desprotegido, porque sabe una cosa, que tú y yo no solamente tenemos un enemigo que es Satanás, sino que es nuestro propio pecado. Nuestra propia naturaleza pecaminosa. Él sabe la palabra. Y Él sabe lo que dice Santiago 1, 14 al 17. Escucha. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermano, Satanás sabe, él no es omnipotente, él no es omnisciente, él no es omnipresente, pero él y sus demonios saben que somos débiles. Él sabe que nuestras pasiones van naturalmente en contra de Dios. Y lo único que hace Satanás es venir y traerse, mira, yo he visto, con que Dios te ha dicho que tu mujer es suficiente
para ti, tu esposa, si tuvieras esa mujer, si tuvieras, con que Dios ha dicho, no cometerás adulterio, si eres suficientemente inteligente, nadie se va a dar cuenta. Con que Dios ha dicho. Y Satanás es sumamente astuto. De hecho, la palabra que usa Santiago aquí en la pasaje del tentador es como esa carnada que se usa para los pescados. Y lo que hace simplemente Satanás es: yo te voy a poner una carnada ahí. Yo no tengo que forzarte a nada. Yo no tengo que arrastrarte a nada, porque tus propias pasiones lo van a hacer. De tal manera, hermanos, que tú y yo, aunque somos tentados por Satanás, jamás podemos decir: no, la culpa es de Satanás. Son nuestras pasiones. Es nuestro pecado, el pecado remanente que mora en nosotros, aquello que nos arrastra hacia el pecado. Satanás no obliga a nadie, no lo necesita. Nuestras pasiones pecaminosas ya están ahí. Lo que hace Satanás es solamente venderte la idea y tú la compras. Tú la abrazas. Tú la crees. Tú la intercambias. Tú decides abrazar esa verdad y desechar la palabra de Dios. Tú decides actuar y no obedecer a Dios. Claro, te engañaron todo, pero al final tú y yo somos responsables de lo que hacemos. Hermano, muchas veces el problema es que no estamos conscientes de ello. Muchas veces caemos en tentaciones y mentiras que son sutiles. Porque todos saben las cosas como el adulterio, como la pornografía. Pero detrás de todo eso simplemente estás cambiando la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Mira ese carro. Si lo tuvieras, te verías mejor. Pero acabas de rechazar ese trabajo. Solamente era faltar algunos domingos a la iglesia, pero tendrías para tu familia. ¿Ya te viste hasta dónde llegaste? Ay, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? ¿De verdad tú crees que Dios no se va a enojar contigo? Tú ya sabes cómo son los padres. ¿De verdad vas a dejar que Él te hable así? ¿Viste la cara que te hizo? Si Dios te amara, no dejaría que te pasara eso. Todas esas mentiras son traídas delante de ti y muchas veces abrazamos. Es por eso que el apóstol Pablo en la carta de Efesios ya nos había dicho cosas como esta: enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ocupa esas relaciones, esos conflictos. Y hermano, y eso es lo que quiero que entiendas. En un conflicto, tu enemigo no es la persona que seguramente está haciéndote algún daño a lo mejor. Tu enemigo, sí, hay personas que van a actuar y van a hacer cosas, pero tu enemigo detrás de todo eso no es la persona, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu jefe. Hay una lucha detrás de todo eso y la pregunta es: ¿a quién vas a creer? ¿O vas a dar lugar al diablo y decir: ¿viste? Te lo dije? Respóndele igual. Ojo por ojo, diente por diente. Es por eso que hablábamos anteriormente en las relaciones matrimoniales acerca de las relaciones íntimas entre los esposos. No se priven el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás, escucha, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Satanás lo único que hace es: yo sé que necesitas, yo sé que estás pasando por este tiempo. ¿Dios es suficiente? No, lo que necesitas es sexo. Lo que necesitas es, si tuvieras una esposa que te comprende, si tuvieras una esposa que realmente está dispuesta a hacerte feliz. Pero mi hermano,
El poder de Satanás es limitado. Él es poderoso, sí. Pero es importante, hermanos, reconocer y entender que aunque Satanás está ahí presente y está buscando cómo hacernos caer, nada de lo que él hace está fuera del control de Dios. Podemos verlo en el caso de Job. Job es agarrado por Satanás y lo probado de una manera increíble, pero nada de eso pasó sin el consentimiento de Dios, sin el control de Dios, sin el poder soberano de Dios. Ninguna obra de Satanás, hermano, está fuera del control de Dios, y eso debe darnos seguridad y esperanza. Eso debe de alentarnos, porque así como con Pedro, que le dijo el Señor Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero escucha lo que hace Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Hermanos, tenemos un enemigo real, dispuesto a hacer lo que sea para hacernos caer, pero tenemos un Dios más poderoso. Si ese es nuestro enemigo, y él está buscando como padre de mentira, como tentador, buscar y hacernos caer, hermanos, tú y yo entonces no podemos vivir como si nada pasara. No podemos. Si tú cada día te levantas y te levantas como si estuvieras caminando en el paraíso, tienes un problema. Porque tienes un león rugiente que está alrededor tuyo buscando el momento débil. Ese conflicto con tu esposo, ese conflicto con tu esposa, ese momento en que tu hermano o tu hermana de la iglesia no responde como tú quieras. Cualquier momento para agarrar y devorar. Si tú entiendes eso, entonces tú debes de saber y entender que no puedes caminar cada día de tu vida sin prepararte. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Este es entonces mi segundo punto. Tu objetivo es estar firme. Hoy no vamos a entrar en la armadura de Dios, pero entonces no vamos a entrar, lo vamos a ver la siguiente semana, pero quiero que entiendas esto. Revestirse con la armadura de Dios, ponerte la armadura de Dios para estar listo para esta batalla, tiene un propósito. No es ir y agarrar y pelear y luchar y voy a derrotar. No, tu objetivo es mantenerte firme. Tu objetivo es resistir. Es resistir. Tomen la armadura de Dios. Estamos en guerra. No podemos bajar la guardia. Estamos en guerra y es necesario estar vestidos para la ocasión. Sería un error garrafal en una guerra no ir con la indumentaria necesaria. Cualquier soldado que se para en medio de la guerra y dice: no voy a llevar mi casco, no voy a llevar mis botas, te voy a asegurar que no va a regresar ese día a casa. ¿Por qué tú y yo creemos que si nos paramos sin orar, sin leer, sin estar en comunión con Dios, podemos regresar a casa victoriosos? Pero hoy no me quiero enfocar en la armadura. Hoy me voy a enfocar en cuál es nuestro objetivo. Me quiero enfocar en la razón de ponerse la armadura. Y la razón, lo dice el texto, nuestro papel en esta guerra espiritual en la cual estamos es muy clara, es resistir, es estar firmes. Esta es una confusión muy grande que hay en nuestros días en muchas iglesias. Se escuchan cosas como: vamos a pisotear al diablo, vamos a hacer guerra hoy contra el diablo, vamos a arrebatar al diablo lo que es nuestro, y cosas por el estilo abundan en muchas iglesias del día de hoy. Sin embargo, hermanos, en ningún lugar vas a encontrar ese llamado. El llamado que tenemos hoy, nuestro llamado claro como iglesia, es estar firmes, resistir al enemigo. Santiago 4:7 dice lo mismo: por tanto, sométanse a Dios,
Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Hermanos, nuestro trabajo no es ir a pisotear a nadie, nuestro trabajo no es ir a arrebatar nada, nuestro trabajo no es... Quien ha pisoteado la cabeza de la serpiente antigua es Cristo en la cruz. Quien ha derrotado al diablo es Cristo en la cruz. Quien ha arrebatado todo, no es ni tú ni yo, es Cristo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, desde el principio en el capítulo 1, ora de la siguiente manera. Escucha. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es Cristo el que ha hecho eso, no nosotros. Colosenses, el apóstol Pablo una vez más, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y escucha, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Oh, mi hermano, esta es la realidad de Satanás y de sus demonios. Pero Satanás no ha detenido sus intenciones. Aunque él sabe que su tiempo es limitado, y aunque él sabe que ha sido derrotado, y aunque él sabe que su destino es el lago de fuego, mientras llega ese día, él está empeñado en hacer caer a cuantos él pueda y traerlos en vergüenza delante de Dios. Aunque sabemos que en Cristo eso jamás será posible. Pero ese sigue siendo su objetivo. Y aunque él está derrotado, sigue teniendo poder. Y mientras estamos en ese ya, pero todavía no, mientras estamos en este tiempo en el que Cristo ha derrotado, todavía seguimos esperando aquel tiempo en el que se consume esa victoria. Por lo tanto, hermano, nuestro trabajo no es ir a buscar al diablo, no es ir a pelear con él, no es ir a arrebatar nada. Nuestra labor es estar firmes, preparados para resistir, ser fieles hasta la muerte si es necesario. Apocalipsis 2:10, hablando a la iglesia, dice: no temas lo que están por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos a ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No dice ve y lucha, ve y pelea, ve. No, sé fiel. Sé fiel. Estate firme, estate preparado. Estate alerta, estate atento. Porque Satanás está ahí preparado para hacerte caer. Hermanos, pero esta lucha no se gana solo poniéndose la armadura de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es posible? Pues si aquí dice que nos pongamos la armadura. Sí, nuestra responsabilidad es ponernos la armadura, ponernos toda la armadura, estar preparados. Nuestro objetivo es resistir las artimañas del diablo, las tentaciones, las mentiras, todo lo que él tiene que preparado, aun si tocara nuestra vida, como lo hace con Job. Nuestro trabajo es estar ahí, pero hermanos, la única forma de que esta armadura sea efectiva y de que podamos hacer resistencia al diablo es que seamos por un poder mayor que el nuestro. Y ese es el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, si se han dado cuenta, he empezado de abajo para arriba, del 12 para arriba, dice el apóstol Pablo: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder
de su fuerza. Y decidí empezar de abajo para arriba porque, hermanos, lo que yo quiero que te vayas no es pensando en Satanás, pensando en quién es él. Sí, que sepas cómo trabaja, que sepas que está ahí. Pero lo que yo quiero que te vayas es pensando en quién es tu Dios. Lo primero, hermano, que quiero que notemos en este corto versículo, por lo demás, o podría decir por último, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, lo primero que notemos en este texto, sumamente corto, es sumamente también importante. Y es que la única manera para poder vivir de una vida victoriosa, digna del llamado con el que Dios nos ha llamado para su pueblo, para ser parte de su pueblo, es decir, una manera digna de su vocación, hermanos, la única manera para hacerlo no está en nuestra fuerza, sino está en la fuerza de Dios, en su poder. Si tú estás saliendo cada día de tu cama, de tu hogar, a vivir, a luchar con tus propias fuerzas, yo te estoy diciendo que lo que te espera es puras derrotas. La única manera, como dice el apóstol Pablo, es fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. No importa qué tan bueno seas tú, qué tan hábil seas tú, ningún poder que tú tengas es suficiente. Y la primera parte para poder ser victorioso ahí en la batalla espiritual es precisamente esa: reconocer que tú no eres capaz. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo conocía de primera mano. Es una exhortación que Pablo está diciendo no solamente porque lo está imaginando, pensando, sino porque lo ha vivido en carne propia. En 2 Corintios 12 al 7, el apóstol Pablo da su testimonio y escucha y dice lo que dice ahí. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. ¿Qué le dio? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré. ¿En qué? ¿En que soy fuerte? ¿En que lo puedo? No. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La única fuerza suficiente, mi hermano, para poder resistir, para estar firme ante las acechanzas de Satanás, es el poder de Dios en nosotros. El primer paso para poder fortalecerte, mi hermano, entonces no es ver qué bueno eres, cuánto sabes. No, es reconocer que tú no eres fuerte. Es reconocer que tú no tienes la fuerza. Es gloriarte en tus debilidades. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú puedes entonces anhelar, desear, experimentar el poder de Dios en tu vida. Es ahí donde tú puedes reconocer y decir: me basta su gracia. Es su poder, su fuerza la que necesito. La única forma de poder luchar una batalla, hermano, sobrenatural de esta magnitud es con una fuerza sobrenatural. Una fuerza que no se encuentra en nosotros. Y esa es la fuerza, el poder de Dios. Por lo tanto, hermano, lo primero que debemos hacer cada día es reconocer nuestra debilidad. Humillarnos delante de Él. Por eso Santiago dice: sométanse a Dios. Resistan después al diablo. Sométanse a Dios. ¿Qué quiere decir sométanse? Ponte debajo de esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él sí puede, tú no. Este es el mismo patrón que precisamente ha usado el apóstol Pablo en Efesios. Él ha empezado orando, como lo leí anteriormente. Estoy orando, dice él, para que sus ojos sean iluminados, su corazón sea iluminado. ¿Para qué? Para que sepan cuál es su llamamiento.
Y dentro de eso dice que sean cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros los que creemos. El apóstol Pablo no está trayendo esta exhortación ahora al final. Lo ha traído desde el principio. Desde el principio dice, antes de todo esto yo quiero y mi anhelo es que cuando sepan todas estas cosas, sus ojos, sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuál es ese poder? Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y por qué pone esta oración ahí? ¿Por qué ora de esta manera el apóstol Pablo? ¿Qué va a hacer a continuación el apóstol Pablo en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos? Va a mostrar su incapacidad. Va a mostrar y va a contrastar el gran poder de Dios que resucita a Cristo y lo sienta en las huestes celestiales, mostrándonos nuestra debilidad en ver a muertos en delitos y pecados, traerlos a la vida para hacerlos suyos, coherederos juntamente con Cristo. Pero no por nuestras fuerzas, no por nuestro poder, no por nuestras capacidades, sino por el poder de Él y solamente de Él. Y adivina cómo termina esta sección el apóstol Pablo una vez más. Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa pues doblo mis rodillas, otra vez orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, escucha, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Hermanos, es a través del Espíritu Santo, aplicando a través de las verdades del Evangelio, sus promesas, en nuestro hombre interior, nuestro nuevo hombre, que su poder puede empoderarnos. Hermanos, necesitamos cada día tomar este compromiso de que necesitamos fortalecernos en el poder de Dios. En ese poder que levanta muertos, que sana enfermos, que trae muertos espirituales a vida. Necesitamos ese poder. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. Hermanos, he aquí la importancia entonces, al ver todo esto, de la oración y la meditación de la Escritura. Porque si no existe oración y meditación en la Escritura, déjame hacerte unas preguntas. Si tú no estás leyendo y orando, pasando tiempo en la Escritura, ¿cómo encuentras este poder? ¿Dónde lo quieres encontrar? ¿Dónde? ¿Dónde estás buscando? Entonces no estás buscando. Si no estás en la oración y la Escritura, ¿dónde encuentras las verdades del Evangelio? ¿Dónde puedes meditar en el perdón de Cristo en la cruz por tus pecados, su gracia, su misericordia? ¿Cómo puedes deleitarte en Él? ¿Cómo puedes encontrar esperanza en medio de tus luchas? ¿Cómo puedes encontrar fortaleza? No hay forma. Hermanos, creo que vivimos muchas veces demasiado vulnerables porque no creemos lo que estamos leyendo hoy. Se nos hace tan fácil salir de nuestras casas, de nuestros hogares sin orar, sin leer la palabra. Se nos hace tan fácil y yo no sé, probablemente, seguramente hemos caído en la tentación y hemos caído en la mentira de que no, yo voy a poder. No, yo lo voy a hacer. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Hermano, cuando estás en tentación, cuando pecas, lo que necesitas es orar más y leer más, no lo contrario. Normalmente lo que hacemos es
Creer la mentira de decir que Satanás pone muchas veces en nuestra mente, decir, ¿cómo te vas a acercar a Dios? ¿No ves lo que acabas de hacer? ¿No ves cómo acabas de tú pecar contra tu Dios? Lo que necesitamos es precisamente venir más a ese Dios. Hermano, mi hermana, que estás aquí, cuando estás en luchas, en tentaciones, en momentos de prueba, cuando incluso has sucumbido al pecado, cuando has tenido una semana de debilidad, de caídas, probablemente lo que necesitas, hermana, hermano, no es faltar a la iglesia, es venir a la iglesia. Necesitas estar con tus hermanos, porque estoy seguro de algo, por lo menos en esta iglesia. Aquí encontrarás la oportunidad de orar a tu Señor. Aquí encontrarás la oportunidad de confesar tus pecados al Señor. Aquí encontrarás la oportunidad de escuchar la palabra que a lo mejor por vergüenza, por lo que tú quieras, no lo has hecho en la semana. Aquí encontrarás a tu Señor y Salvador Jesucristo, que ha derramado su sangre y resucitado al tercer día para que puedas venir con confianza al trono de la gracia y encuentres ayuda para el momento oportuno. Por eso hacemos lo que hacemos. No simplemente para tener un programa bonito o lo que sea. Es porque queremos y sabemos que necesitamos fortalecernos en el poder del Señor. Necesitas de tu iglesia. Hermano, cuando estés en pruebas, no caigas en la mentira de Satanás y de no venir a la iglesia. Ven, congrégate, escucha la palabra, ora, ven a tus hermanos. Y por último, mi hermano o mi amigo que estás aquí, todo esto que has escuchado, este poder solamente está disponible para aquellos que son de Cristo. Estás luchando contra pecados. Yo sé que estás aquí, tú sabes que tienes debilidades, tienes problemas, tienes luchas. Seguramente has estado intentando quitarlos, sortear todo lo necesario para poder ya no vivir en el pecado y no has podido. Eso es porque tu poder no es suficiente. Tu voluntad no es suficiente. Lo único que puedes hacer el día de hoy es venir y humillarte a Cristo y a este resucitado. Lo único que puedes hacer hoy y la única esperanza que tienes para no irte de aquí siendo un hijo de Satanás es que hoy confieses tu pecado. Confieses que eres un pecador. Confieses que Jesucristo es el Señor, que vino, vivió, murió y resucitó por los pecadores, que dio su vida en esa cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la palabra dice que todo aquel que viene a Él no lo rechaza, sino que lo recibe para que tenga vida y vida en abundancia. Si esa es tu historia, ven hoy, reconoce tu pecado. Cree en Cristo, abraza a Cristo, entrégate a Cristo y Él y su poder te darán la victoria. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos el día de hoy venir con confianza al trono de la gracia y encontrar ayuda en el momento oportuno. Señor, fortalécenos a través de tu palabra. Fortalécenos a través de tu gracia, Señor. En medio de nuestras luchas, nuestras debilidades, en medio de la batalla diaria que tenemos cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos y fortaleciéndonos a través de tu palabra, a través de la oración, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de vidas que viven dignas al llamamiento que tú les has dado. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.